Una vez ya conocemos cómo crear un módulo básico, como el Hola Mundo que hemos creado en el vídeo anterior, vamos a definir la estructura de lo que sería ya un módulo complejo. Y para ello tenemos tres opciones. La primera sería hacer algo similar como lo que hemos hecho con el Hola Mundo, y es crear directamente tanto la carpeta del módulo como los diferentes ficheros y carpetas que van a ir en su interior. La segunda opción consiste en no crear a mano las carpetas y los ficheros, sino en utilizar una plantilla de módulo que nos proporciona Odoo. Esta plantilla no es ni más ni menos que un fichero .zip en la que en su interior se encuentra una carpeta de nombre MyModule, que a su vez contienen un conjunto de carpetas y de ficheros que conforman esa estructura de módulo que buscamos. El proceso simplemente consiste en descomprimir ese fichero en nuestra carpeta de módulos y posteriormente cambiar tanto el nombre del módulo como las características definidas por defecto en cada uno de los ficheros que aparecen en la plantilla. Y por último, la tercera opción, que sería utilizar el scaffolding. Este scaffolding no es ni más ni menos que una función muy habitual en los frameworks que permiten crear de manera automática la estructura completa de un proyecto. Esta opción es posiblemente la más interesante, al menos en nuestro caso que vamos a utilizar Ododoc como soporte para el entorno de desarrollo. Este scaffolding se ejecuta a través de la línea de comandos de Odoo. Simplemente indicando como parámetro scaffold, Odoo arranca, crea el proyecto y sale. Pero en nuestro caso, que estamos utilizando Ododoc y que por lo tanto ya tenemos a Odoo trabajando dentro de un contenedor, la solución radica por acceder a ese contenedor, parar Odoo, ejecutar Odoo con scaffold y volver a ejecutar Odoo. Todo este procedimiento se realiza de manera más sencilla mediante un script que el propio Ododoc nos proporciona llamado createModule. Ejecutando este script con el parámetro "-s" y el nombre del proyecto, automáticamente se nos crea la estructura. Damos a ejecutar y Visual Studio nos avisa que no puede conectar con el contenedor. Esto es así porque, tal y como acabamos de comentar, para poder ejecutar el scaffold es necesario parar el contenedor y volver a arrancarlo. Visual Studio detecta esta parada y simplemente nos indica si queremos volver a conectar con él. Como el contenedor se ha vuelto a arrancar, podemos recargar la ventana y vemos que ya aparece en nuestra carpeta de módulos el módulo que acabamos de crear. Aunque evidentemente a lo largo del curso vamos a analizar esta estructura en detalle, es interesante aprovechar ahora para darle un primer vistazo. Y lo primero es que, tal y como vimos en el vídeo anterior, a excepción del fichero manifest y el fichero init.py, la estructura no tendría que ser necesariamente esta, aunque sí que es muy interesante seguirlo, ya que de esta manera seguimos las recomendaciones de la guía de estilo de Odoo. Si le damos un vistazo al fichero init.py, recordamos que este fichero estaba creado para poder indicar que nuestro módulo, que nuestra carpeta, es en realidad un módulo de Python y que generalmente suele estar vacío. Sin embargo, en este caso, vamos a aprovechar este fichero para importar otros módulos, de manera que podamos tener nuestro código lo mejor organizado posible, pero que se pueda acceder a los elementos que vamos a crear sin ningún problema. En este caso, estas dos carpetas van a ser la carpeta Controllers y la carpeta Models. De hecho, si vamos a cada una de ellas, por ejemplo Controllers, vemos que sí que podría ser considerado un módulo, ya que tenemos un fichero en Python junto con un fichero init.py. Al igual que ocurre en la carpeta Models. Y dentro de estos init, ¿qué hay? Bueno, pues de igual manera que en el init anterior estaban los imports de estos submódulos, en los init de los submódulos lo que tenemos es la importación de todos los ficheros de ese módulo. En este caso solo tenemos un fichero que se llama models.py. Es verdad que resulta un poco lioso, al menos en este ejemplo, ya que el scaffolding únicamente ha generado un fichero que se llama exactamente igual que el paquete, ya que en este caso lo que pretende es que todos los modelos que vayamos a crear estén ubicados dentro de ese fichero models. Pero en realidad no hay ningún problema, de hecho va a ser lo que vamos a hacer, en crear un fichero para cada uno de los modelos que vayamos a implementar. Si vamos a Controllers, vemos que pasa algo parecido. En este caso se importa el único fichero que tenemos en la carpeta, que se llama controllers.py. Entrando ya en lo que es cada uno de estos ficheros, los controladores, los ficheros de controladores,
lo que definen son los componentes que van a gestionar las solicitudes HTTP que se realizan sobre el servidor Odoo. O dicho de otro modo, son las funciones que van a dar soporte a los endpoints. Al final, Odoo no es ni más ni menos que un servidor web que en principio lo que hace es mandar información en documentos HTML sobre los modelos, sobre los objetos que están en su base de datos, pero que, ¿por qué no?, podría mandar información sobre otro tipo de páginas o realizar redirecciones o incluso utilizar otros protocolos para permitir la comunicación entre otros sistemas. Por ejemplo, otro RP o algún otro tipo de sistema informático que también nos pueda aportar información. Bien, pues todo ese tipo de peticiones se gestionan dentro de los controladores. Si consultamos también el otro módulo, el módulo de los modelos, y abrimos el fichero models, vemos en este caso un ejemplo de la definición de un modelo. Los modelos son posiblemente la parte más importante dentro de Odoo, ya que van a definir las entidades con las que vamos a trabajar, las entidades que van a almacenar la información. Entidades que van a verse reflejadas, en la gran mayoría de casos, mediante una tabla en la base de datos. Bueno, pues dejamos los submódulos, por decirlo de alguna manera, y vamos a irnos a la carpeta demo, donde en su interior nos encontramos con el fichero demo.xml. El fichero XML es un fichero de datos, a ser utilizados en demostraciones del módulo. Vemos que tenemos diferentes entidades de tipo record, que van a ser entradas, que van a ser tuplas, dentro de la tabla que se define en el atributo model. En su interior simplemente aparecen los diferentes campos con el valor asociado a esa tupla. En la carpeta Security lo que nos vamos a encontrar son las restricciones de seguridad de los diferentes elementos del módulo. En un principio solo nos encontramos un fichero, un .csv, que a grandes rasgos lo que va a definir es que para cada par, modelo, grupo de usuarios, qué permisos se le asignan en cuanto a lectura, escritura, borrado y creación. Ya veremos más adelante cómo este fichero CSV posiblemente pueda definirse mejor de una manera más verbose, más explícita, mediante el uso de ficheros XML. La última carpeta que tenemos es la carpeta de vistas, la carpeta views, donde en principio hay dos ficheros, el views XML y el templates. Ya el simple hecho de ver que es una extensión XML nos tiene que hacer pensar que a lo que estamos refiriéndonos es a datos, es a tuplas que van a ser insertadas en diferentes tablas de la base de datos. De hecho, si abrimos el fichero views, vemos una estructura similar a la que hemos visto antes en el fichero demo.xml. Elementos record, que en este caso tienen como atributo model el valor ir.ui.view, que es la tabla de la base de datos en la que se van a almacenar las diferentes vistas. Por su lado, los templates hacen referencia a plantillas que van a ser utilizadas para estructurar básicamente documentación, por ejemplo, informes, mails, etc. Como se puede ver, estas plantillas no están desarrolladas en HTML, sino en un lenguaje, podemos decirlo así, que se denomina QWeb, que es realmente el motor de plantillas que utiliza Odoo para renderizar esas plantillas. Eso nos permite utilizar, por ejemplo, condicionales, bucles, inyectar código e incluso permitir la herencia, de manera que podemos crear una plantilla a partir de otra plantilla. Y por último tenemos el fichero manifest, un fichero que ya tiene más entidad, ya tiene muchas más claves de las que definimos en el ejemplo anterior, en el Hola Mundo, donde es verdad que muchas de ellas son casi autoexplicativas, pero sí que vale hacer mención o hacer referencia de manera rápida a la clave data, ya que esta clave va a ser una lista en la que se van a incluir todos aquellos ficheros de datos que tienen que ser incorporados en el módulo. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a incorporar tanto las vistas como las plantillas. Esos datos van a ser incorporados siempre que instalemos el módulo, cosa que no siempre va a ocurrir con los datos de demo, datos que solo se cargarán en aquellos casos en que lo que estemos haciendo sea una demostración de la aplicación. Bueno, pues hecho ya un repaso general a la estructura del módulo, vamos ya a proceder a instalarlo. Vámonos a Odoo, a la página de aplicaciones, actualizamos la lista de aplicaciones y buscamos el módulo. Quitamos el filtro de aplicaciones, vemos que ya aparece y simplemente procedemos a instalarlo. Vemos que el módulo se instala sin ningún problema, pero que aparentemente no ha ocurrido nada.